Ok, muchachos, entonces seguimos, ¿cierto? Y ahora vamos a seguir con el tema de árboles o estructuras recursivas. Entonces, existen estructuras cuyos campos pueden definirse como una estructura, ¿cierto? Un buen ejemplo de esto es una muñeca rusa. Entonces, dentro de una muñeca rusa es una muñeca que dentro de esa muñeca encuentras otra muñeca, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de una muñeca vas a encontrar una muñeca exactamente, o sea, con las mismas características, pero digamos un poco más pequeña. Entonces, a esto se le llama matrioshka en ruso. Entonces, ¿cómo podemos definir esta muñeca rusa? Entonces, la muñeca rusa pues va a tener un campo que es la muñeca interna, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dentro de una muñeca rusa encontramos otra muñeca rusa y otra muñeca rusa. ¿Qué pasa con esas estructuras que dentro de la estructura está ella misma? ¿Cómo terminamos la estructura, muchachos? ¿Cómo haríamos para saber que la estructura acabó aquí? Básicamente, ¿cómo haríamos? Pasarle una vacía, ¿no? Pasarle una vacía. Resulta que Enti no necesariamente es una lista vacía. Enti es una estructura vacía, ¿cierto? Es una estructura vacía, básicamente. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver un caso más aplicado. Digamos, por ejemplo, en el caso de árboles genealógicos, ¿cierto? Nosotros podemos relacionar las personas de acuerdo a sus parentescos, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar una relación para decir que alguien es hijo de alguien. Entonces, por ejemplo, Adam es hijo de Carl y de Bettina. Dave es hijo de Carl y de Bettina. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo primero es colocar la estructura, ¿cierto? En este caso sería child, padre, madre. A ver, padre, madre. Entonces vamos a crear. Entonces, define struct. Entonces tenemos hijo. Entonces, ¿hijo qué es? Vamos a hacerlo de esa manera. Padre, madre, ¿cierto? Nombre, fecha y color de ojos. Entonces, ¿cómo podríamos definir, muchachos, nosotros a Carl, por ejemplo? A Carl. ¿Cómo podríamos definir a Carl? Entonces, define Carl. ¿Cómo es que serían qué? ¿Cómo sería Carl? Ustedes me dirán. Padre. Padre, ¿el padre quién sería? Sería un make, hijo. ¿Quién es el papá? Carl, el primero que está arriba, de Carl. Nació en 1926. ¿Cuál sería el papá? No, no se sabe. No se Enti. sabe. Le pone un El enti que ahí. no registra, Antes, ¿cierto? ajá. Vemos. Carl, ¿en qué año nació? 1926 y ¿Y ojos qué? color verde. Verde, ¿no? Pongámoslo en español. Bien. ¿Cuál es la edad? Betina. ¿De quién es hija ella? De la Tampoco mamá de Daisy. específica. Exactamente. Se llama Betina, ¿cierto? ¿Qué año nació? 1926. ¿Qué eran sus ojos son de color? Verde, ¿no? Bien. Bien. En el caso de Adam, ¿cierto? ¿De quién es hijo Adam? ¿Quién es el papá y quién es la Carl, mamá? de Carl. Claro. Ali, Betina. Los Y coloco Betty, así pues para evitar colocar todo eso. ¿De qué color en qué año nació? 1950. ¿Y qué color ojos tiene? Amarillo. Amarillos. Bien. El siguiente es Dave, ¿cierto? Nick, ¿cierto? Hijo. ¿De quién es hijo Dave? Carl y Bettina. ¿En qué año nació? 1955. ¿Y color de ojos? Define. Entonces sigue Eva. ¿Ella es hija de quién? ¿De Carl? ¿Y De Carl. de Carl y de Bettina? Nació en 1965 y color de ojos azul. Seguimos con Fred, ¿cierto? ¿Quiénes son los papás de Fred, según esto? No se No conoce. registra. Es Enti. Enti, ¿cierto? 1966. Color de ojos Vea pues. ok. Y finalmente, la última generación, Gustav. Él es hijo de ¿quién? De Eva y Eva Fred. y Fred.
Eva y Fred, ajá. ¿En qué año nació? 1988. ¿Y color? Brown es marrón. Marrones. Bien, entonces miren que podemos definir un árbol genealógico de esa manera, ¿cierto? Y por ejemplo, miren cómo sería... Mi hijo, Cal... Profe, creo que le falta el nombre. Le faltó el nombre. Ah, sí, 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 sí. Me faltan en Adam. esto. Ajá. Adam. Sí, me faltan los nombres. Dave. Eva. Fred. Y Gustav. Sí. Vamos a ver. Gustav. Miren cómo va Gustav. Dentro de la estructura hijo, ¿ustedes qué van a encontrar? Mi hijo, miren acá. Van a encontrar otras estructuras tipo hijo. ¿Sí me siguen allí? ¿Sí pillan allí? Entonces, de esta manera yo puedo definir árboles, porque árboles son la relación entre los elementos. Entonces, bueno, aquí Profe, hay pero unos una ejemplos. pregunta. Entonces, ahí cuando llama Gustav, está haciendo el llamado hasta arriba, hasta Carol, ¿cierto? Sí, correcto. Hasta Da la Betina. información de todo. Sí, claro, tiene que tener todo Porque especificado. va Por a eso los los coloco papás y a así. los papás de los papás, ¿así? Sí, así, tiene que tener toda la estructura. Por ejemplo, Carl únicamente es eso. Betina únicamente es esto. Pero, por ejemplo, si vamos con Dave, mire que va teniendo las estructuras de los papás internamente. Entonces, muchachos, de aquí viene, ¿cierto?, el tema de los árboles. Los árboles, ¿cierto?, es una estructura vista en computación, que básicamente tiene un elemento que se llama la raíz, ¿cierto?, y a partir de allí ya definimos. Entonces, tenemos la raíz. Por ejemplo, la raíz puede almacenar un valor, puede almacenar una lista, puede almacenar cualquier cosa. Y hacia abajo, los que están conectados hacia él, lo vamos a llamar, y hacia abajo se llaman los hijos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los hijos de 5? Serían 7 y 6, ¿cierto? Por ejemplo, acá, 8 y 9. Y a esto, cuando tienen dos hijos únicamente, lo vamos a llamar árboles binarios. Árboles binarios. Entonces, muchachos, ¿cómo podríamos definir una estructura que maneje el tema de un árbol? Entonces, vamos a definirla de esa manera. Define, struct, árbol. Entonces, el árbol que va a tener un valor, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Ustedes deben observar algo. El hijo izquierdo y el hijo derecho, ¿qué son? Si ustedes observan, ¿qué son? El hijo izquierdo y el hijo derecho, ¿qué son? Si ustedes ven, todo esto Son estructuras, siguen siendo... son estructuras. Esto es un árbol, ¿cierto? ¿Quién es el hijo ¿Quién es el valor? el Es 5. 5. ¿Quién es el hijo izquierdo? Es todo esto, ¿lo notan? Todo eso. ¿Y el hijo derecho? El Es 6. esta parte. Hijo derecho. También es un árbol. Y acá, a su vez, el hijo izquierdo, el hijo derecho va a tener un valor. ¿Y quiénes serían los hijos de él? De acuerdo a eso, si no los ven. Empty, ¿no? Serían Empty. empty. Serían, correcto, Vacíos, serían ¿cierto? vacíos. Correcto, sí, entiende. Y lo mismo acá, este es el valor, ¿cierto? Este es hijo izquierdo, hijo derecho, y este vendría siendo hijo izquierdo. Entonces, esa estructura se va a repetir a lo largo de todo el árbol. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a poder definir el siguiente árbol. Entonces, define, struct, árbol. Entonces, el árbol que tiene un valor, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Vamos a poder definir ese árbol que nosotros vemos allí de la siguiente manera. Voy a copiar esto. Voy a definirlo de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con este árbol? ¿Qué pasa con este árbol? Entonces, define, ¿cierto? Árbol 1, ¿cierto? Primer árbol. Llamémoslo. Entonces, sería un main árbol. ¿Qué valor contiene el árbol? 5. 5. ¿Quién es el hijo izquierdo?
make árbol, que contiene a quién. ¿Que contiene a quién? 7. 7. Ajá. ¿Y quiénes Y serían los otra hijos? vez make, make árbol otra vez. 8. Que ¿Y sería tiene? 8 y 9. ¿Y no, el otro es? Sí, no, es seis. correcto. Bueno. Es correcto. Make árbol 7, make árbol, ¿cierto? ¿Que contiene a quién? A 9. ¿Por qué tienen enti, enti? Los dos últimos de acá. Estos porque tienen hijos enti. Estos dos. 8 y 9. ¿Por qué no tienen más hijos? Son Porque vacíos. no tienen más hijos. Exactamente. Y el hijo derecho de este sería un make árbol que contiene a quién? A 6, ¿cierto? A 6, empty y empty. A enti, ¿cierto? Muy bien. ¿Cierto? Eso sería un primer árbol, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los árboles son muy parecidos a las listas en ese sentido, ¿cierto? Porque, pues básicamente una lista, si ustedes ven una lista es algo recursivo. ¿Por qué? Ustedes hacen cons 1 y dentro de cons, ¿qué más habría dentro de cons? ¿Qué es lo que seguiría? Otra lista. Otra O a no ser que lista. sea vacía. O a menos que sea vacía, pero es considerada una lista. Entonces, en ese caso, muchachos, las listas son estructuras recursivas también, ¿cierto? Son estructuras que contienen dentro de sí estructuras. Y las estructuras siempre van a finalizar con empty. Empty es general para una estructura vacía, ¿cierto? Es algo general. Entonces, vamos a ver acá, muchachos. Entonces, aquí yo ya puse el árbol, ¿cierto? Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo haríamos para sumar los elementos de un árbol? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer para sumar los elementos de un árbol, muchachos? ¿Qué nos tocaría hacer? Profe, pues Si sería entra como, este árbol, dígame. Extraer los datos del árbol para así después. Sí, pero ¿cómo haríamos? pero sería más fácil como con recursión, ¿no, profe? Como por ejemplo, decir que el elemento, sumarle el valor y luego llamarlo sobre el hijo izquierdo y el hijo derecho si tiene, y así Ajá, hasta llegar al final del árbol. exactamente, exactamente. Y para evaluar eso, vamos a ver algo que se llaman los recorridos en árboles. Vamos a tener 3 recorridos. Vamos a tener, el primer recorrido se llama preorden, el segundo recorrido se llama inorden, y ustedes van a encontrar algo acá muy importante, y el último se llama posorden. Resulta, muchachos, que ustedes van a darse cuenta que este inorden, vamos a llegar ahora a una parte donde yo les voy a explicar que esta es la forma normal de recorrer operaciones, ¿cierto? Ahorita les explico cómo se especifica eso. Operaciones. Y esto es como lo hace Racket. Y van a poder entender por qué Racket lo escribe de esa manera. Entonces, como lo hace Racket, y esto es como normalmente se hace. Pero bueno, primero vamos a hacer el recorrido, voy a explicarles el recorrido. Entonces, voy a poner un árbol acá normal, ¿cierto? Un árbol normal, ¿cierto? Por ejemplo, 5, 8, 9, 10, 12, 14 y 18. Y le voy a tomar una captura porque lo voy a usar en los siguientes ejemplos. Entonces, muchachos. Bueno. Entonces, en el caso de preorden, ¿cierto? Que es el primer recorrido. Primero, visite la raíz. Segundo, visite el hijo izquierdo y luego visite el hijo derecho. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Visitar la raíz. Entonces vamos a sacar el recorrido preorden de este de acá. Entonces, ¿cómo sería? Esperen, más bien lo copio así, es más fácil. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, ¿qué visitaríamos de primero, muchachos? ¿Qué iría de primero? De acuerdo a este El orden. 5. El El 5. 5. Vale. Luego dice, visite el hijo izquierdo. Entonces, este es el hijo izquierdo, ¿cierto? Y repiten, entonces, visito raíz. Ya visité la raíz. Voy a visitar el hijo izquierdo.
¿cierto? Voy a visitar el hijo izquierdo. Visito la raíz y ahora ya la visité, visito el hijo izquierdo. Y listo, sigo acá. Visito la raíz. ¿Quién es la raíz? 9. 9, ¿cierto? Luego, visite el hijo izquierdo. ¿Quién es el hijo izquierdo? 12. ¿Quién es la raíz? 12. 12. Luego, visito el hijo izquierdo. El hijo izquierdo es vacío. Vacío. Y luego visito el hijo Derecho, que también es empty. Y ya aquí terminé de visitar a quién. Al hijo Al hijo izquierdo. de la Del hijo Sí, ya lo- izquierdo. Ajá. Y ahora ¿quién visito? Según este orden. Al hijo Al derecho. Ujú. Correcto. Y luego acá lo mismo. Raíz, izquierdo, derecho. ¿Quién es la raíz acá? Entonces aquí iría. Entonces aquí ¿quién visito la raíz? ¿Qué valor tiene? 10. 10. Entonces aquí sigue 10. Luego visito el hijo izquierdo. ¿El hijo izquierdo quién es? Empty. ¿Y el hijo derecho? También empty. Ya visité el derecho acá. Y he terminado. Entonces aquí terminé de visitar a quién. Al izquierdo. Luego, ¿qué sigue? Según esto. El hijo derecho. El hijo derecho, ¿qué es esto? Y lo mismo acá. Raíz, izquierdo, derecho. ¿La raíz cuánto es? 8. 8. O el valor, el 8. Luego, el izquierdo, ¿quién es? 18. Y luego, raíz, izquierdo, derecho. ¿La raíz cuánto vale? 18. 18. Izquierdo y derecho, pues ya saben que son vacíos. Luego aquí, ya visité el izquierdo. ¿Qué me falta visitar? El derecho. Y lo mismo acá. Raíz, 14, ¿cierto? Izquierdo y derecho. Entonces ya aquí visité la raíz y ya he terminado de recorrer el árbol. Este recorrido se le conoce como recorrido preorden. Y lo recorre de esta manera. Primero recorre el 5, 9, 12, 10, 8, 18 y 14. A ese se le llama recorrido preorden, ¿cierto? Como lo he especificado. Recorrido preorden. ¿Cómo se implementa esto en el Dr. Racket? El recorrido que ustedes lo implementan es, ustedes sacan el valor, sería árbol guión, valor de quién, del árbol. Luego, ¿qué hacen? Llaman la función, ¿con quién? Con el árbol, hijo, izquierdo, y luego llaman la función ¿con quién? Con el árbol, derecho. De esa manera se recorre, ¿cierto? Entonces, primero, exploran y sacan el valor. Esto sería en código. Primero, sacan el valor. Segundo, aplican la función que estén usando sobre el hijo izquierdo. Y tercero, aplican la función que estén usando sobre el árbol derecho. Vamos a implementar esto acá. El recorrido preorden, ¿cierto? Vamos a implementar el recorrido preorden. Entonces, define struct árbol, hijo izquierdo, perdón, el valor, hijo izquierdo e hijo derecho, ¿cierto? Entonces, voy a definir recorrido. Entonces, vamos a acá. Fecha, hoy es 22 de agosto de 2020. Contrato. Entonces, recibo un árbol y voy a devolver una lista de números para mostrarles cómo es el recorrido. Luego, ejemplos. Bueno, lo dejamos para después. Y luego el código. Entonces, define, recorrido, de orden. Y esto recibe un árbol, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, muchachos, pues viene lo mismo de siempre. ¿Cuál es el caso base de un árbol? ¿Cuál es el caso base de un árbol? ¿Cuál sería el caso inmediato, que tiene solución inmediata de un árbol? Que tiene los hijos vacíos. No los hijos. ¿Que el árbol es? Vacío. Vacío. Caso que sea vacío, devuelva vacío. En otro caso, muchachos, devuelva, ¿cierto? Devuelva lo siguiente. Sería cons, ¿cierto? ¿De quién? Entonces, primero, tienes que recorrer el valor, ¿cierto? El valor del árbol sería árbol guión, ¿valor de quién? De arebe. ¿Cuál sería el segundo elemento? El llamado a la función, recorrido preorden de quién? De árbol guión hijo izquierdo, ¿cierto? De arebe. Recorren por el hijo izquierdo. Y luego, recorrido preorden árbol hijo derecho de ARB, ¿cierto?
Entonces, de esa manera lo recorren y observemos el ejemplo. Entonces, define, ejemplo, árbol ejemplo. Entonces, vendría siendo un main árbol. Entonces, ¿qué es lo primero que viene? 5, ¿cierto? Y el hijo izquierdo sería 9, cuyo hijo izquierdo sería 12. Este termina con enti, ¿cierto? Enti. Luego viene el hijo derecho, que sería make árbol 10, enti, ¿cierto? Listo, ya construí la parte del 9, ahora sigue la parte del 8. Make árbol 8, luego viene make árbol 18, 18, enti, que es el hijo izquierdo, y luego viene el hijo derecho, que sería 14, enti, ¿cierto? Entonces, acá cerramos. Y vamos a hacer el recorrido preorden. Entonces, déjenme ver. El else. No, el else está bien. Pero eso va porque por es que fuera de el paréntesis. eso. Entonces, ahí ya está. Y vamos a hacer el recorrido preorden de árbol ejemplo. Y observen ustedes, tiene que coincidir con lo que hicimos. Entonces, recorrido preorden de árbol ejemplo. Espera 2 argumentos, claro, obviamente, pues yo tengo que darle el entry. Creo que me va a quedar esa lista mala, pero bueno, no importa mucho. Luego la arreglo. Ya me va a tocar mostrarles otra funcioncita que hay por ahí. Entonces, recorrido preorden, creo que me va a quedar fea, pero bueno, no importa. Me va a quedar árbol ejemplo. Lo mismo porque ese enti no va aquí, sino que ese enti va acá. Entonces, Profe, ¿no tendría que pasarle el empty también en la izquierda? Si se lo pasó en la derecha. no, porque estoy armando con una lista. La lista cuyo primer elemento es árbol, cuyo segundo elemento es esto y cuyo tercer elemento es este. Ah, ya, No, ahí profe. está bien. No, ahí está bien. Igual, vamos a ver, recorrido preorden. Ah, claro, qué tontico. Entonces, acá. A ver, sí, ella haría dar. Entonces, recorrido preorden. ¿Cierto? Y va a dar feo porque no arma la lista como yo quiero. Pero bueno. Entonces, árbol ejemplo. Vean, va a quedar así horrible, ¿cierto? Si la pillan. Entonces, me va a tocar hacer lo siguiente. El primer elemento es este. Entonces, hay una función que se llama append que permite pegar listas. Entonces, miren lo que hace append. Cons 1, empty. Cons 2, cons 3, empty, ¿cierto? Él me permite juntar listas. Entonces, esto lo voy a volver una lista. Cons empty. Como la función me devuelve una lista, ¿cierto? Entonces puedo dejarla así y este me devuelve una lista también. Por el contrato. Por el contrato de la función me devuelve una lista. Entonces ya sí me queda un poco más sencillo. Entonces cierro acá y cierro el append. Entonces, como esto vuelve una lista de números, entonces el append lo que hace es pegar lista. Y para esto me toca volverle una lista. Es como el único detalle. Y ahí ya me da bien para que miren el recorrido preorden. Entonces, 5, 9, 12, 10, 8 y 18 y 14. ¿Sí ven? Aquí ya está la lista. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hacen recorrido preorden, primero consultan el valor y luego hacen la recursión con el hijo izquierdo y luego con el hijo derecho. ¿Estamos ahí, muchachos? En el caso de la lista solo se hace recursión por un lado, por el resto, pero en este caso toca hacerlo por los dos lados. ¿Listo, muchachos? ¿Listos acá? Con el tema de recorrido preorden. Ok, entonces vamos con el segundo, que sería recorrido in orden, ¿cierto? Sería recorrido. Profesor, ¿usted por qué mencionó que eso se llamaba racket? El preorden. Acá, el preorden, ahorita les muestro por qué. Ah, vale. Entonces, creo que se me borró lo que copié, entonces me toca copiar ese árbol feo, vea qué carajos. Entonces, no quería hacerlo de nuevo, pero las circunstancias me obligaron. 5, entonces 5, 9, 12, 10.
9, 12, 10, luego viene 8, 18, 14. 8, 18, 14. Entonces, bien, ¿qué viene acá, muchachos? Entonces, el segundo recorrido se llama recorrido in orden. ¿Cómo es el recorrido en orden? Primero, explore, hijo, izquierdo, ¿cierto? Segundo, saque la raíz. Y tercero, explore, hijo, derecho. Y miren cómo cambia el recorrido. Aquí ya el recorrido no es como en el anterior, sino de la siguiente manera. Sería izquierdo, raíz, derecho. Entonces, exploro el hijo izquierdo. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy, muchachos? Si exploro el izquierdo. ¿Para dónde me voy? Exactamente, para donde está el 9, ¿cierto? Eso es 9, ¿no? Entonces, izquierdo, raíz, derecho. Exploro el izquierdo. ¿Para dónde me voy? 12. 12. Izquierdo, raíz, derecho. Si exploro el izquierdo, ¿a qué llego? Empty. Empty, ¿cierto? Y luego, ¿la raíz quién es? El 12. El 12. Entonces, el primer elemento viene siendo el 12. Luego, la raíz ya la exploré. Y me falta explorar el derecho. ¿El derecho qué es? Empty. Empty. Luego, ¿acá qué sigue? Explore. Como este ya terminó, este izquierdo ya acabó. Entonces, sigo con la raíz. ¿La raíz cuánto vale? 9. 9. Luego sigue el derecho. Y el derecho sería izquierdo, raíz, derecho. ¿El izquierdo de este quién es? De este 10. ¿Quién es el hijo izquierdo? Empty. Luego la raíz viene siendo 10, ¿cierto? Y el derecho, pues también empty. Listo. Ya recorrí acá el izquierdo. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue acá? Ya recorrí todo el izquierdo. ¿Qué me falta acá? ¿Qué sigue acá? La raíz de... El derecho, ¿Sí? ¿no? No. Primero va la raíz. Va 5. Luego, ahí sí va el derecho. Y seguimos con el mismo recorrido. Izquierdo, raíz, derecho. Recorremos el izquierdo, ¿cierto? ¿Qué es este? Luego izquierdo, raíz, derecho. El izquierdo este es empty, la raíz vale 18, ¿cierto? Y el derecho vale empty. Terminé con este, ¿cierto? Entonces sigue raíz. ¿Y la raíz cuánto vale? 8. 8. Y finalmente el derecho, que sería izquierdo, raíz y derecho. Izquierdo no hay, raíz es 14 y derecho no hay, ¿cierto? Entonces, y bueno, ya la raíz y el derecho. Entonces, de esa manera lo exploraron. Miren cómo cambió orden la lista, ¿sí lo ven? Que aquí es de esta manera y aquí es de esta otra manera. ¿Cómo hacemos esto, muchachos, en implementación? En implementación tiene la siguiente estructura. Primero, ¿cierto? Esta era de preorden, ¿cierto? Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. O sea, siempre que hagan el recorrido de esa forma, siempre va a cambiar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí, muchachos? ¿Qué cambiaría? El orden de la recursión, ¿qué cambiaría? Que ahora primero va a la Que izquierda. primero Dos, va a en el la segundo. izquierda. Exactamente. Entonces, eso es lo que cambia. Exactamente. Entonces, acá, muchachos, el recorrido preorden, ¿cierto? Entonces, acá iría el mismo contrato, ¿cierto? Pero, aquí podemos ponerlo para que lo imprima, pero lo que va a cambiar de esta función del recorrido in orden, ¿cierto? Podemos copiarlo, de hecho, ¿cierto? Aquí viene recorrido in orden, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a cambiar acá, muchachos? ¿Qué es lo que cambia? Ustedes me dirán, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que cambia ahí? Ustedes me dicen, no, haga tal cosa con tales líneas. En el posorden el 5 queda al final, sí, exactamente. El 5 va a quedar al final, correcto, en el posorden. Entonces, ¿qué me dicen, muchachos? Pues el primer elemento de la lista sería ya pues el de la izquierda Ajá. y el recorrido en orden sería pues con la raíz.
Exactamente. Miren cómo cambia. Entonces acá, ¿cierto? El recorrido, ahora vamos a mirar cuál es el recorrido in orden, ¿cierto? Del árbol de ejemplo. Tiene que darnos igualito, ¿cierto? A lo que vimos allá. Entonces creo que vamos a ejecutar, ¿cierto? Y miren el resultado. Bueno, el árbol ejemplo debe ir de primero, ¿cierto? Vamos a ponerlo arribita porque eso sí me lo tiene que pedir. Funciona bien con las funciones, pero no con las variables. Entonces, dejémoslo aquí abajito el árbol de ejemplo, ella nos da. Entonces, miren la diferencia. Entonces, 12, 9, 10, miren acá, 12, 9, 10, 5, 18, 8, 14, ¿cierto? Miren acá. Es exactamente, miren cómo cambia. Bien, muchachos. ¿Y qué creen que recorrido me hace falta? El post-orden. El recorrido posorden, ¿cierto? Me falta el recorrido posorden. Entonces me toca de nuevo dibujarlo. 5, 9, 8. Entonces, 5. Entonces aquí iría 9, 8. 9, 8. 10, 12. 10, 12. Aquí iría 18, 14. 18, 14. Entonces, ¿cómo es el recorrido post-orden? El recorrido post-orden es... En la parte de la izquierda, donde está 10 y 12, es al revés. 12 y 10. Recorre a izquierda. 12 y 10. Sí, no, porque no nos da igual. 12 y 10. Gracias. Profe, 12. y creo que el 15 que colocó ahí era un 14. Era un 14, sí. Listo. Recorre a izquierda, ¿cierto? 15, 14. Entonces, recorre a izquierda. Luego, recorra derecha. Tercero, recorra la raíz. O sea, o de la raíz, o el valor, pues. El valor de la raíz. Bien, muchachos. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, empezamos. Entonces, empieza izquierda, derecha, raíz. Entonces, izquierda. Seguimos acá. Izquierda, derecha, raíz. Izquierda. Luego seguiría. Izquierda, derecha, raíz. Izquierda en ti, derecha en ti, raíz. ¿Cuánto valdría? 12. 12. Seguimos acá. Recorramos la derecha. Ya recorrimos la izquierda, seguimos con la derecha. Luego, izquierda, derecha, raíz. Izquierda es vacía, derecha es vacía y la raíz sería 10, ¿cierto? 12, 10. Y acá la raíz valdría, ¿cuánto? 9, ¿cierto? 9. Listo. Acá seguimos con la derecha. Luego, izquierda, derecha, raíz. Izquierda. Seguimos con izquierda. Luego acá, izquierda, derecha, raíz. Izquierda, ¿cierto? No está, derecha no está y la raíz sería 18, ¿cierto? Luego acá seguimos, derecha, izquierda, derecha, raíz, izquierda no hay, es en ti, derecha es en ti y raíz es 14. Y luego seguimos acá, ya recorremos izquierda, derecha, sigue la raíz 8 y finalmente va 5. Y esta es la otra forma de recorrer los árboles. Entonces, de acuerdo a esto, muchachos, vamos a usar esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá, muchachos? Entonces, este recorrido posorden, ¿cierto? Recorrido posorden. ¿Qué cambiaría aquí, muchachos? ¿Qué cambiaría? Dejamos la raíz de último. Que la raíz de última. La raíz va de última, correcto. La raíz va de última. La raíz va de última, ¿cierto? Y vamos a probarlo, ¿cierto? Recorrido, posorden, y miren lo que nos va a dar. Entonces son las tres formas de recorrer un árbol, ¿cierto? Miren acá, 12, 10, 9, 18, 14, 8, 5. Y miren acá. 12, 9, 10, B12, 10, 9, 18. Miren acá. 14, 8, 5. Ahí está. Entonces, muchachos,
de acuerdo a lo que acabo de hablar, entonces ustedes van a hacer los recorridos del siguiente árbol, ¿cierto? Entonces voy a darles un árbol, 10, voy a dárselo binario por ahora, 7, 9, 8, 6, 5, 3, 15, 9, 14, uy, quedó feo. 9, 14, 16, 8, 4, 15, aquí podría ir un 9, un 7, esto es un 9, aquí iría un 6, y pongamos un 1 y un 2 acá. Entonces, muchachos, hagan los recorridos. Preorden. ¿Cómo va preorden? ¿Cómo es el orden? Ya. País, hijo izquierdo y luego hijo derecho. ¿Qué más seguiría? En orden sería hijo izquierdo, ¿cierto? País, hijo derecho. Y luego iría posorden, que sería ¿qué? Posorden sería hijo izquierdo, hijo derecho, ¿cierto? Y finalmente raíz, ¿cierto? Entonces, manos a la obra, muchachos. Yo voy a habilitar el quiz genérico de Socratif, ¿cierto? El quiz genérico de Socratif para que ustedes respondan los recorridos, ¿cierto? Ahí sí, a ver si ya quedaron claros los recorridos. Esperen un momento, inicio sesión en Socratif y... Profe, ¿me Dígame. puede mostrar el anterior? Con eso es más que suficiente. No. Con lo que acabo de escribir hay más que suficiente. Entonces, muchachos, Profesor, entonces, ¿escribimos la función en Racket y eso es lo que subimos? ¿O el resultado del recorrido? No, solo el resultado del recorrido a mano. O sea, ustedes lo hacen a mano y yo ahorita lo probamos. ¿Listo? Entonces, ya saben, pues la run name se llama C Delgado y eso. Voy a apagar aquí la cámara para saber que debo cortar video. ¿Listo? Únicamente es este. No necesitan nada más, muchachos. No necesitan nada más. No estoy pidiendo que codifiquen. ¿Cómo? No, sin código, solo el recorrido. Listo. Solo es hacer el recorrido, para ver si quedó entendido. ¿Listo, pues? Entonces, como si fuera, o sea, en el paseña escribimos pues los números, ¿no? Ejemplo, 1, no, ni 2, siquiera necesitan pasebin. En el Sócrates pueden escribir así. Entonces usted escribe, no, que el recorrido preorden es, entonces el preorden, pues como empieza sería 10, sería el primer elemento, y así. Y escribe los otros elementos acá. Eso es. Eso lo pueden escribir en texto, no estoy pidiendo codificar, solo es hacer el recorrido, no codificar. Profe, en la mitad del último elemento que está a la izquierda de un 8, ¿eso es un 4 o un 9? Ya va. ¿Dónde? Siguiendo pues el árbol de empieza 10, hijo izquierdo 7, hijo derecho 9, hijo derecho 16 y el hijo izquierdo 16, ¿cuál sería? ¿Eso un 4 o un 9? Sí, eso es un 4. Eso es mal escrito. Listo, muchachos. Manos a la obra y pues contestan en el Sócrates y revisamos cómo les fue. ¿Listo? Entonces, vale. Manos a la obra. Voy a apagar entonces la cámara aquí para señal de que voy a cortar aquí cuando procese.